Cleopatra fue una mujer deslumbrante e inteligente que tuvo un final trágico e inoportuno. Pero, ¿era realmente tan buena como parece? ¿O tenía algunos defectos que la mayoría de la gente no conoce? Tan omnipresente ahora como lo era cuando estaba viva, la leyenda de la belleza de Cleopatra perdura. Aunque se ganó los corazones de hombres poderosos como César y Antonio, historiadores de la época como Plutarco restaron importancia a su belleza. El autor del libro titulado La vida de Antonio, publicado en el 75 después de Cristo, escribió: su belleza real no era tan notable como para que nadie pudiera compararse con ella, o que nadie pudiera verla sin ser impactado por ella, pero el contacto de su presencia era irresistible. Todo lo que dijo o hizo tuvo un efecto fascinante en la audiencia. La mujer obviamente confiaba más en su carisma que en su atractivo físico. Era más fascinante que hermosa, pero su inteligencia era su mayor activo. Estudió de todo, incluyendo aritmética, medicina, alquimia, economía, historia y geografía. Hablaba 9 idiomas con fluidez y podía dirigir cualquier conversación que quisiera. Combinado con su atractivo físico moderado, su ingenio y humor serían imposibles de pasar por alto. Se dio cuenta de que la percepción que el público tenía de ella como una seductora tentadora había ayudado inmensamente a su carrera política y resolvió al menos estar a la altura de esa percepción. Debido a que su control del poder se basaba no solo en sus pretendientes políticos, sino también en su imagen como la reencarnación de la diosa egipcia Isis, estaba dispuesta a hacer todo lo posible para mantener su belleza. La popularidad y el estatus divino de Cleopatra se vieron impulsados por el hecho de que, a diferencia de sus hermanos, era una administradora eficaz. Sin embargo, Cleopatra era muy consciente de la importancia de mantener su aspecto celestial como parte de sus esfuerzos de relaciones públicas en el mundo real. Cleopatra tenía su propia fábrica de perfumes en Ein Gedi, en el Mar Muerto, y era experta en alquimia, una pseudociencia anterior a la química. Cleopatra utilizó el perfume como arma de influencia porque pensó que podía influir en los pensamientos y el comportamiento de las personas. Pero no estaba dispuesta a correr ningún riesgo con su rutina de cuidado de la piel. Su preferencia puede haber sido por hombres mayores y más poderosos, pero a pesar de esto, tenía un miedo mortal a envejecer. Cleopatra siguió una rutina de belleza tan compleja que los plebeyos solo podían imaginar el tiempo y los gastos que requería. La leche de 700 burras lactantes supuestamente llenaba el baño de Cleopatra. En realidad, la leche de burra tenía una reputación generalizada como remedio eficaz contra el envejecimiento en las culturas antiguas. A medida que avanzaba la era de la dinastía del Antiguo Egipto, la diosa Isis, que antes era una diosa menor, saltó a la fama y finalmente se convirtió en una de las diosas más veneradas de Egipto. El dominio de Isis creció desde Inglaterra hasta Afganistán a medida que se solidificaba la asociación entre el Imperio Romano y el Reino de Egipto. Por lo tanto, el estatus de Cleopatra como la reencarnación de Isis fue crucial para cimentar su gobierno. Cleopatra informó a su pueblo que ella era la reencarnación de la diosa Isis y se autoproclamó la nueva Isis. Y funcionó, a pesar de que Cleopatra no era egipcia ni descendía de ninguna de las dinastías del antiguo Egipto. Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno, fue el antepasado de la dinastía tolemaica, de la que formaba parte Cleopatra. Lo que esto significa es que no solo hablaban griego y practicaban las costumbres griegas, sino que también tenían ascendencia griega. Después de la muerte de Alejandro en el 323 a.C., los Ptolomeos se apoderaron de Egipto y gobernaron durante los siguientes 300 años. El ascenso de Cleopatra al poder estuvo plagado de dificultades debido a su género y al hecho de que probablemente fue la primera monarca tolemaica en dominar no solo el egipcio, sino también los idiomas de la mayoría de los vecinos de Egipto. Intentar hacerse pasar por Isis era a la vez un engreimiento y un golpe de genio de su parte para ganar aceptación entre sus súbditos. Los Ptolomeos, antes de su reinado, no habían mostrado interés por la cultura o la religión egipcias y habían vivido aislados en Alejandría. Sin embargo, incluso para alguien tan poderosa como Cleopatra, la idea de declararse divinidad era profundamente perturbadora.
Este conocimiento común que los faraones egipcios preferían mantener linajes dinásticos siempre que fuera posible. Sin embargo, la dinastía tolemaica, que generalmente era indiferente a la religión y las costumbres locales, pensó que sería una idea fantástica reducir el número de generaciones de 16 a 2. La madre de Cleopatra murió cuando ella tenía solo 14 años, y las circunstancias que rodearon su muerte siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Cleopatra fue designada regente y diputada del reino por su padre Ptolomeo XII, porque sus hermanos aún eran relativamente jóvenes. Durante 4 años, Cleopatra compartió el poder con su padre, tiempo durante el cual aprendió las mañas necesarias para gobernar. Ella se vio atrapada en una posición difícil debido al testamento de Ptolomeo XII después de su fallecimiento. Quería que se casara con su hermano menor, que en ese momento solo tenía 10 años, para poder dividir el poder. Pero ella dejó claro desde el principio que ella y su nuevo esposo no compartirían el mismo control. Nunca había sucedido antes, ya que las mujeres monarcas en el antiguo Egipto siempre estaban subordinadas a sus contrapartes masculinas. Cleopatra, sin embargo, no tenía intenciones de seguir esa tendencia. Ordenó que se eliminara cualquier referencia a Ptolomeo XIII de los registros gubernamentales y que se incluyera su propia imagen en todas las monedas acuñadas durante su reinado. Desafortunadamente para Cleopatra, Roma se puso del lado del rey adolescente descontento y lo ayudó a destronar a su hermana esposa después de que ella se puso del lado de los sirios en un desacuerdo con los soldados romanos. Después de que Cleopatra y su hermana Arsinoe IV intentaran y no lograran preservar su posición como gobernantes, se vieron obligadas a escapar. Ptolomeo XIII, por su parte, fue un modelo de comportamiento faraónico para un niño de su edad. Sus asesores no lograron controlarlo y fue tan insensible que hizo ejecutar a Pompeyo frente a su esposa e hijos. Sin embargo, un buen día, Ptolomeo XIII fue asesinado cuando intentaba escapar de los soldados de César y Cleopatra. Ella, nuevamente obligada por la costumbre, se casó con su hermano menor Ptolomeo XIV, pero la unión fue puramente formal. César ya era su amante y Ptolomeo XIV era demasiado joven para ella. Los dos finalmente tuvieron un hijo y Cleopatra no perdió tiempo en asesinar a Ptolomeo XIV para que su hijo pudiera servir como corregente junto al sobrino nieto de César, Octavio. El hambre de poder de Cleopatra fue claramente más fuerte que sus lazos familiares, ya que eliminó a cada uno de sus hermanos uno por uno. Cleopatra era tan hábil en manipular a los hombres que podía hacer que hicieran cosas a su antojo que normalmente no realizarían. Se ganó a César y a Antonio con su ingenio e inteligencia, y lo hizo poniéndose a disposición de ellos de una manera tanto seductora como inventiva. Primero se le apareció a César debajo de una alfombra, mientras que Antonio la vio por primera vez como la diosa del amor disfrazada. César estaba tan enamorado de ella que hizo erigir una estatua de Cleopatra en el templo romano de Venus Genetrix. Antonio, por su parte, quedó tan desconcertado por Cleopatra con su atuendo de Afrodita que abandonó sus planes de invadir y, en cambio, pasó el invierno en Alejandría con ella. Aunque Roma estaba siendo destruida por la guerra civil, celebraban reuniones en su propio club privado de amor y pecado. Y esto fue todo por hoy, en esta colorida historia de Historia en Technicolor.